en un mundo convulsionado por un lado, ¿no? Yo no estuve para escuchar tu comentario de la asunción de la primera presidenta mexicana. Continuamos con la guerra en el Medio Oriente. Por otro lado, ese primer mundo soñado del sueño americano, viene la naturaleza y te echa por tierra todo Exacto. Para que, en el Caribe. claro, ¿viste? Milton Sí, claro. Nascimento. Ahora, Sí, qué increíble que ese mismo contexto donde todos los medios concentrados te están hablando de la voracidad del huracán, no te dicen nada de que nos están por dejar sin financiamiento de las universidades, ¿no? Efectivamente, ahora en esta misma esa misma hora ya arrancó la ¿Sabés algo del concentración. poroteo? No. Lo que sí escuché hoy en Noticias temprano es que a la Libertad Avanza le faltan algunos números todavía para el veto. Lo contaba Lourdes Arrieta, la diputada ex de la Libertad Avanza, ahora del unibloque de las Fuerzas del Cielo, libertaria ella. Lo comentaba, hoy salió con Ari ahí a la mañana, con Ari Jarat, y lo que decía era que hubo mucha presión estas semanas sobre esos bloques para conseguir los votos. Me imagino los gobernadores, la presión que habrán sufrido. Seguro, sí. Pero bueno, ojalá que los diputados y diputadas puedan oponerse a ese veto. Hoy en un zócalo de de C5N decía que estaba en manos de los gobernadores. Claro, ¿por qué? Convengamos que los 2/3 se toman de los presentes. Claro. Se toman de los presentes. Sí. Y hay muchos que aducen, tengo COVID, estoy tos convulsa, pará. Sí. Porque Alguien arguyó eso, tengo COVID, no puedo ir. una legisladora de la Libertad Avanza. Entonces digo, hay un contexto que a mí me parece que el gobierno, no vamos a hablar de una charla política local, sino que tiene que ver todo esto en un mundo donde hoy más que nada tiene el centro de atención en un proceso que está ocurriendo en Latinoamérica y obviamente la guerra que pareciera que no tiene fin, ¿no? Sí, totalmente. Se cumplió un año primero de la agresión de Hamás a Israel, eso Exacto. Es así, fue el 7 de octubre, y el 8 fue el comienzo de ya un año de respuesta brutal por parte del Estado sionista de Israel, también, debo decir. absolutamente asimétrica. Eso ya lleva más de 40.000 palestinos y palestinas muertos, asesinados por los bombardeos, por la acción de las Fuerzas de Defensa de Israel, y fundamentalmente lo que siempre decimos acá, niños y mujeres son las principales víctimas. Tremendo. Civiles indudablemente, y eso ya empieza a tener mayor consenso internacional de que eso es un genocidio, de que la venganza, digamos que la justicia no puede ser venganza, porque si vos querías algo que yo no comparto igual, ¿no? Pero efectivamente si vos querías responder fuertemente a la agresión inicial de Hamás, que fue brutal, que fue artera, que fue todo lo que fue, vos podías responder en un plano controlado de ataque a esa fuerza paraestatal de manera precisa, porque además Israel tiene la capacidad de hacerlo. Lo vimos con Hezbollah hace un par de semanas. Claro. Y no entrar en una confrontación abierta y en un intento de exterminio de todo un pueblo por su condición, ¿no? Vos sabés que nosotros hablamos con el representante del Centro Islámico de la Argentina y ellos parten desde dónde empieza esta crisis. Empiezan desde reconocemos lo que pasó con el atentado de Hamás, y lo ponemos en discusión y lo discutimos si quieren. Ahora bien, pero si en el año 48 vienen y de prepo te instalan un Estado en tu lugar... Bueno, sí, claro, es una discusión histórica la de cómo se genera el Estado de Israel, porque además el Estado de Israel se genera a la par de un Estado palestino. Esa fue la resolución de las Naciones Unidas. Claro. Donde convivían, coexistían en sus territorios delimitados, donde todos tenían acceso a Jerusalén, la capital histórica de esa región, sin duda la ciudad histórica, pero que eso fue inmediatamente vulnerado por
por fuerzas sionistas, precisamente, paramilitares en esa Sí, época. Hoy sí, constituyen, digamos, históricamente son la columna inicial del ejército de Israel. Exacto. Y también los gobiernos árabes que entendían que había habido una traición contra el pueblo palestino y bueno, y apoyan desde ese origen Ujú. la causa palestina. Pero además la política expansionista de Israel con los kibbutz, ¿no? Totalmente. En una aparente paz, entre comillas, Sí. pero ocupación del territorio Sí, sí. permanente. Tal cual, porque digamos la colonización de los territorios ocupados por parte del Estado de Israel tiene que ver con efectivamente una política colonial, o sea, y además de segregar, porque donde esas colonias se establecieron, el pueblo de origen árabe, de origen palestino, fue absolutamente segregado en sus derechos, pasaron a ser ciudadanos de segunda. Ujú. Y si no querían ser ciudadanos de segunda, se tuvieron que ir de sus territorios. Que es lo que en general sucedió también. El desplazado, Claro. Se convirtieron en desplazados en campos, bueno, históricamente De refugiados. en lo que hoy en lo que es Jordania, ¿sí? Pero también en Egipto y en distintos lugares en países árabes limítrofes, ¿no? El otro día leí así por título nada más. La guerra más temida por Israel es la guerra de los 7 frentes. ¿Qué serían con todos los países pro palestino o pro iraníes alrededor de Israel? Sí. Históricamente eso, digamos, a lo largo de las guerras que peleó con sus vecinos árabes, las más famosas, la guerra de los 6 días. Exacto. Bueno, antes inicialmente la guerra por el canal de Suez contra Claro, las tropas sí, egipcias por parte de una coalición. Eso es una guerra olvidada por una coalición franco-británica israelí contra Nasser, contra el primer gobierno independiente de Egipto. El de la tercera posición. Efectivamente, el origen del movimiento panarabista, interesante doctrina. Después la guerra de Yom Kippur en el 73 y quizá el último conflicto así armado grande entre las naciones árabes y Israel fue la guerra del Líbano en el 82 en el Valle del Beca, una guerra abierta sobre todo contra tropas sirias en ese momento, que eran una fuerza de ocupación en torno a la guerra civil libanesa. Efectivamente, el momento más álgido quizás fue la guerra de Yom Kippur, donde se asimilaba esa situación. Vos tenías Egipto, tenías Siria, tenías Jordania como países beligerantes contra Israel. Claro, pero ahora se le suma Irán como potencia. Claro, pero ahí hay cambios, a eso Claro. iba. La situación es esta. Hoy Egipto a priori no sería un enemigo declarado de Israel, si está teniendo una presión social de su mismo pueblo, que obviamente atribuye como propia la causa del pueblo palestino, más allá de las tensiones que generan en torno a esa migración forzada que está en territorio egipcio, pues no tiene otra forma de sobrevivir. Eso sí bien tiene problemas sociales, aún así, en términos generales, la opinión pública de Egipto está a favor de la causa palestina, y eso está generando muchos conflictos al gobierno de Egipto, que ya hace 40 años tiene acuerdos de paz con Israel. Jordania es un gobierno pro-occidental, por lo cual no entraría en ese problema ahora. Siria está muy debilitado por la situación interna, tiene tropas en el norte americanas y turcas, tiene constantes bombardeos de Israel cada X cantidad de tiempo a lugares estratégicos de Siria. Sí, el gobierno de Bashar al-Assad ha sido ratificado en elecciones y demás. Una guerra arrancó en 2011, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero aún así es un país que sigue, y bueno, que sigue siendo un contrapeso, o intenta hacerlo en realidad, al accionar libre de Israel contra Hezbollah o contra Hamas, propiamente dicho. Pero el nuevo actor es justamente Irán, que en esa época estamos hablando, en los 70 era pro-occidental, Claro. estaba allá. Sí, sí. No sé si te acuerdas. Reza Pahlavi, Ajá. exactamente, Reza Pahlavi. Bueno, hoy este Irán islámico y demás es aliado de Hamas y de Hezbollah, es una potencia militar regional, además enemiga histórica de Arabia Saudita, un país que reconoció a Israel como Estado soberano, algo que pocos países
Sí, árabes árabes. han hecho a lo largo de la Exacto. historia. Sí, Casi una loco, tradición. Casi sí. una tradición, efectivamente. Y eso es una olla a presión, digamos, donde yo insisto sobre esto, priman todavía el plano de la discusión o del intento de la discusión, de la negociación para evitar una guerra abierta en esa zona del mundo, que sería trágica, porque son países con mucho poder militar los dos, Claro. tanto Irán como Israel. Además, los israelíes concentrado y tecnológicamente muy superior a Irán, eso también lo quiero decir, porque si no, uno Pero- pensaría que es una guerra de iguales, digamos. No. Pero yo te iba a preguntar, porque también está la amenaza de la guerra nuclear. Efectivamente, la amenaza de guerra nuclear. Hay un caso con Israel. Israel es un país que sabe hace más de 40 años que tiene armamento nuclear, Ujú, provisto por Estados Unidos. Obvio. obvio. Sin embargo, a Israel nadie le pidió que firme el pacto antinuclear, como por ejemplo Argentina cuando desarmó su programa con el turco, su programa Cóndor. de, Sí, sí, sí. de desarrollo, el Cóndor, ¿no se acuerda? Un misil Sí, táctico. sí. Recuerdo. Brasil mismo también lo firmó y tuvo que desarmarse. Bueno, a Israel nadie le pidió que se desarme, por lo cual tiene armamento nuclear. Y bueno, Irán sabemos que pese a las inspecciones de la agencia atómica hace unos años, es un país que tiene poderío nuclear, que sería un objetivo estratégico de Israel destruirlo en una primera etapa de la guerra, por lo cual es un conflicto complicado Gravísimo. de pensar. Gravísimo. De todas maneras, también está en juego lo que generaría la crisis energética, ¿no? Claro. Esos países como contrapartida de toda la arena que tienen, Cierto, concentran todo la reserva de petróleo. Gran parte del petróleo del mundo. Qué loco, ¿no? Sí, en la geopolítica esa situación obviamente encarecería lo que ha pasado a lo largo de las guerras árabes israelíes en la historia. Efectivamente genera un alto costo de combustible y problemas de abastecimiento para las grandes naciones consumidoras de ese crudo. Europa, Estados Unidos se ven efectivamente en un problema serio cuando eso sucede. Ujú. Todo el arco sería oriental de países que devinieron de la antigua Unión Soviética, Sí. los países que quedan del lado de Pakistán, Asia entonces, Central. Asia Central. ¿Cuál es el rol que juegan ahí? Tayikistán, Kazajstán. Sí. Son países que están dentro de la órbita rusa, a pesar de los intentos de Estados Unidos de cooptar a esos países con dinero y medios. Rusia se ha ocupado muy bien de mantener su posición dominante en esos países. Uzbekistán es el más importante, Kazajstán otro, pero también tenés Tayikistán y Kirguistán. Son esos Claro. países. Porque miraba los sí. circuitos Algo que he gasoductos. olvidado, pero justo antes de la guerra de Ucrania, 2022 estamos hablando, hay una crisis muy seria política, un golpe militar en Kazajstán Sí. Sí. y contra el gobierno prorruso, encabezado por un sector de las Fuerzas Armadas. Bueno, rápidamente las tropas rusas destacadas en Claro. Kazajstán intervinieron y favorecieron la continuidad del gobierno constitucional, vamos a decir, en contra de esos golpistas. Pero digamos. además esa zona también es muy rica en petróleo, Es muy rica en petróleo, en gas natural Gas. gas también. natural. Miraba Sí, los sí, y circuitos. en recursos minerales, energéticos Sí. de todo tipo, no solo Sí, sí. en estos dos en particular. Ujú. Miraba los circuitos de gasoductos y oleoductos, digo, claro, no tenés arena, pero estás cansado de arena, pero Irán tiene el acceso. Miraba, vos sabés que lo miré en un documental Sí, sí, el fin de sí, semana, el estrecho de Hormuz. Mirá, claro, el estrecho de Claro. Hormuz. Sí, sí, no claro. tiene que hacer muchas cosas, tiene En que Irán. controlar eso. Sí, sí, No, claro, en Irán. controla Es el Pero pasaje el- obligado. El estrecho de Hormuz también es históricamente y a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un punto central. Sí, sí, es un punto ¿No? estratégico de Para el navegación. Imperio Persa claro, en su claro. momento. Para la salida y entrada del Golfo Pérsico. Entonces es un punto obligado para cualquiera que pase por ahí. Exactamente. Cuando nos volvamos a encontrar hay un escenario de elecciones. ¿Sí? Continúa el proceso eleccionario en Estados Unidos. Continúa, Kamala Harris bien posicionada. ¿Cómo viene? No, bien, muy, hay un escenario de paridad, esa es Mira. la realidad. Ajá. Pero bueno, Kamala Harris De entendemos una que- derrota casi segura. de una derrota segura. Acá nos hemos acordado mucho de Biden y sus furcios. Pero bueno, pero ahí evidentemente la jugada fue
fue bien pensada y bien llevada a cabo, a pesar de las dudas que tuvo el Partido Demócrata, lógicamente. Y bueno, y Kamala sigue con chances. Yo creo que se pensaba, perdón, digo, se Sí, pensaba obvio. en el mismo día que asumió Biden, se pensaba que Kamala iba a los poco tiempo, iba a dirimir Biden, iba a asumir ella. Y vos viste Efectivamente. bueno, pero además acá en el plano más nuestro, más de Sí. vecinos, los uruguayos también se están debatiendo en una elección compleja. Los uruguayos están debatiendo, estuvo acá Yamandu Orsi hace poquito, el candidato, con Carolina Cose, la candidata a vice. Ellos lo dirimieron en una interna muy interesante, porque Sí. el acuerdo era que el que salía primero candidato a presidente y segundo iba a vicepresidente. Excelente. Y lo resolvieron de una manera así muy orgánica, muy muy interesante. Ayer en el acto nuestro de social estuvo el representante de Frente Amplio, acá en Buenos Aires, el compañero Andrés Sardela, compañerazo. ¿Y cuándo lo vas a traer? Lo podemos traer, tipazo. Me imagino. Lo podemos traer totalmente. Un día Total. vive acá, así que lo podemos invitar No, un día. porque Y además va a que ser- charle de proceso uruguayo con nosotros. y además porque va a ser la primera elección de renovaciones en este No, contexto. y además con una perspectiva de que sea posible el cambio de signo político en Uruguay, algo necesario para la región, Sí. sobre todo porque en el cono sur quedaría en absoluta, bueno, salvo Paraguay, pero es un país menor, eso también lo quiero decir en términos geopolíticos. Uruguay tiene mucho más peso a pesar de su pequeño tamaño. Sí. En el Mercosur sería interesante que ganara de frente la elección ahora. Pues yo a pensé fin de que año. Boric iba a estar peor en este momento y está logrando capear sobre todo al chileno y chileno, ¿no? Sí. A la población, ¿no? Sí, a ver, el gobierno de Boric, más allá de que no ha cuestionado en términos estructurales, si es uno de los debes, si uno quisiera algo de la matriz económica productiva del país, pues eso no estuvo nunca en cuestión. Los tratados de libre comercio con Extremo Oriente y con Estados Unidos Claro. siguieron su curso. No mira favorablemente a América Latina como un socio confiable Chile, no lo hace Para históricamente, ni lo va a hacer. Pero aún así hay innumerable cantidad de medidas populares o de carácter progresista para la población, para el pueblo en general, que dan pie para que tenga continuidad ese. Charlémoslo, porque también Obvio. se está Sí. transformando en un boom comercial. Tal cual. Ujú. Charlémoslo la próxima. Obvio. Gracias, Nachito. Por favor, chicos. Gracias. Pausa porque ya viene, perdón por pasarnos a la gente de Luchi que se escuche. Gracias, Chávez. Sí, de nada.